Les doy la bienvenida a los que están presentes, a los que están online, y ya vamos a empezar nuestra reunión de confirmación. La semana anterior estuvimos trabajando sobre las vestimentas litúrgicas y la importancia de estas vestimentas. Estudiamos cómo funcionó esto desde el Antiguo Testamento para hacer una separación entre lo sagrado y lo profano, para que así el que oficia, el que está trabajando al servicio divino, como se llama, al servicio de Dios, se manifieste de una forma diferente y se tape a sí mismo para que aquellos que participan de la adoración puedan sentir algo distinto, puedan estar presentes como protagonistas de ese espacio desde lo ritual. Y al mismo tiempo, el que está realizando el servicio también sienta que ha sido separado para ello y lo tome en serio. Todo aquello que servimos en las liturgias, todos los elementos, las personas, todos tienen un fin único, que es entrar en contacto con Dios, vincularnos a Dios. Nadie guía la liturgia para hablar de sí mismo, ni tampoco hacemos símbolos sobre cosas que no nos remitan a Dios. Todo lo que está en la iglesia y todo lo que hacemos en la iglesia debe estar vinculándonos constantemente a una experiencia de fe en nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Pues así, sin más, entonces vamos a ver aquello que debemos ver, porque todo lo que hicimos antes era la introducción para esto, que es el estudio y la explicación del culto cristiano. Muy importante, ¿a quién no le ha pasado que vamos a la iglesia, nos pasan el libro, vemos a un montón de gente, algunos de pie, otros sentados, unos se quedan parados, algunos oran en silencio, otros hablan con el de al lado. De repente cantamos y no sabemos por qué, ni a quién. A veces el pastor se da vuelta, a veces mira a la gente, a veces se sienta con la gente, a veces no. Tantas cosas que suceden en el culto que muchas veces no entendemos. Yo me acuerdo cuando era pequeño que odiaba ir a la iglesia. Aunque les resulte extraño, para mí ir a la iglesia era un castigo. Había que vestirse de una forma especial, con la mejor ropa, la cual obviamente uno como niño no le gustaba. Esos pantalones de culto que se llamaban, ¿no? Pantalón de lino, con los zapatitos bien lustrados, era un estrés. Más encima, todos los papás siempre enojados porque los cabros chicos siempre llegaban tarde. Y de más encima, uno llegaba a la iglesia, si tenías la peor de las suertes de todas, te tocaba el culto en alemán, que ya era un castigo divino, y si no, te tocaba que no entendías nada. Y yo le preguntaba a mi madre, mamá, ¿por qué se paran? Porque hay que hacerlo. Ok. ¿Y por qué se paran de nuevo? Por respeto. Ah, ya, por respeto. ¿Y qué significa el Cordero de Dios? No sé. Ajá. Y a la larga, a la persona que le preguntaba, nadie sabía nada. Y toda la iglesia era un espacio de personas que solo repetían una liturgia y que tampoco sabían. Y lo peor de todo fue cuando llegué a Chile de vuelta, después de 7 años en Buenos Aires, estuvimos trabajando la liturgia con los colegas y les pregunto, colegas, ¿ustedes saben por qué la liturgia que tenemos es así?
¿Me pueden creer que la respuesta fue, es que siempre ha sido así? Así que bueno, me dediqué al estudio de la liturgia precisamente porque creo firmemente que es necesario que entendamos lo que hacemos cada domingo para que tenga sentido, para que nos haga bien y para que realmente nos vinculemos en Dios. Y es así como vamos a empezar a compartir pantalla para ver nuestro tema de hoy. Muy bien, el culto cristiano explicado. Todo lo que vamos a decir aquí es para que el culto lo vivamos. Ese es el objetivo de esta reunión. En el culto, Dios hace algo que solo Él puede hacer. Tornar nuestros corazones hacia Él y transformar nuestro pecado en amor. Dios hace esto cada domingo o cada sábado, cada culto, al venir a nosotros con su perdón, su palabra y sus sacramentos. Aquí les puse un pequeño resumen del culto en sí mismo como introducción. El culto comienza con nuestra confesión, arrepentimiento y el perdón misericordioso de Dios. Eso nos capacita para recibir su palabra y comprenderla, evitando nuestros prejuicios y orgullos. Luego, de adherirnos a su palabra, la hacemos realidad compartiendo y deseando la paz para así recibir su sacramento en armonía y en contacto pleno con Dios y los hermanos en la fe. Primero le conocemos en el perdón, luego lo recibimos en la palabra y finalmente Él habita en nosotros a través de su Santa Cena. Cuando estos elementos se encuentran juntos en un solo evento, existe una plenitud de encuentro con Dios y una transformación de nuestras vidas y corazones. Estos tres elementos dan forma y una estructura básica a nuestro culto, estableciendo un equilibrio entre los maravillosos dones de Dios y nuestra respuesta de fe. Solo como una introducción de que todo el culto está relacionado en sí mismo para llegar a un único objetivo: tener un encuentro con Cristo para que ese Cristo me haga conocer a Dios. Eso lo hacemos a través del perdón, a través de la palabra, a través del sacramento. El Salmo 100 nos dice así: aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en su templo con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Acá, en este salmo, que es todo el Salmo 100, vemos lo que buscamos y recibimos en el culto. Primero, el culto es una invitación a todo el mundo, a toda la tierra, para servir al Señor con alegría, para que le alabemos con cantos jubilosos. A veces las personas están demasiado serias en la iglesia. También hay que tener alegría de servir y cantar a Dios. Y la iglesia es para todos, el culto siempre es para todos. Reconozcan que el Señor es Dios. Él es Dios. No estamos orando a un ídolo, no estamos cantando a un ídolo, a alguien famoso, no, es Dios, lo totalmente otro.
el único, el soberano, el todopoderoso, el creador. A Él reconocemos y a Él le cantamos y a Él le rendimos culto. Porque Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos de Dios porque somos criaturas, creación de Dios. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en su templo con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Eso es lo que hacemos. Entramos por las puertas para dar gracias a Dios. Y a través de himnos, con alegría, en el canto, damos gracias, bendecimos y alabamos a Dios y el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta con todo esto? Es que Dios es bueno. ¡Qué bueno es el Señor! Eso es lo que salimos del culto. Salimos del culto diciendo, ¡qué bueno es el Señor! Porque el Señor nos abrazó, el Señor nos perdonó, el Señor nos dio su palabra, nos enseñó, nos dio su presencia real en el sacramento. ¡Qué bueno es el Señor! Porque el Señor es bondadoso. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Dios siempre es misericordioso, lo cual significa que siempre podemos estar con Dios. Aunque seamos pecadores, hayamos hecho lo que hayamos hecho, seamos quienes seamos, Dios es misericordioso para siempre, contigo, conmigo, con todos. Seas quien seas, para siempre, no un ratito, para siempre. Y su fidelidad por todas las generaciones, hacia arriba y hacia abajo. Dios es fiel, sus promesas se cumplen, su amor es eterno. Así, con esa idea yo entro a la iglesia, con ese contexto participo del culto. ¿Se entiende? Bien. Acá les puse al lado derecho lo que es nuestra liturgia acá en Valparaíso, que es una liturgia única porque la creamos nosotros mismos aquí después de 4 largos años de trabajo y estudio. Esta es la liturgia que nos acompaña desde 2014-2015. Vamos a ir por parte, viendo hasta donde lleguemos, y próxima semana continuaremos con ello. Primero, tenemos que el culto cristiano es una celebración a Dios. Dios es el centro y el objeto de nuestra celebración. Así dice en 2 Corintios 5, vengan y alaben a nuestro Dios. Hay una invitación para que nos unamos como iglesia en alabanza a Dios. Es así, en la alabanza que entramos en conexión con Dios. El culto es un diálogo. Es parte de una necesidad espiritual de entrar en contacto con Él para sentir su presencia y amor juntos como comunidad de fe que se reúne en su nombre. Este diálogo se inicia con la llamada de Dios a celebrar su amor por medio de las campanas. Así, las campanas dan inicio a lo que conocemos como liturgia de entrada. Cada culto está dividido en distintas partes. La liturgia de entrada es todo el preámbulo, lo que hacemos antes que escuchamos la palabra. Antiguamente, la liturgia de entrada, que se centra en la confesión, se hacía el día anterior al culto. El sábado en la tarde se realizaba la confesión de la comunidad para que el domingo en el culto se centrara solo en la palabra y la Eucaristía o Santa Cena. Luego, por cuestiones de practicidad, se volvió a unir toda la liturgia en lo que es la liturgia de entrada, luego la liturgia de la palabra, para finalizar con la liturgia eucarística de la Santa Cena.
Las campanas nos recuerdan ¿a qué? ¿De dónde vienen las campanas? Lo que yo sé es que se tocan las campanas para que entremos todos juntos e iniciemos el culto como iguales. Para avisarle a la comunidad que se va a iniciar el culto. Claro, claro, esa es la utilidad de las campanas. Pero ¿de dónde viene la tradición de las campanas? Pues es desde Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posa sobre los apóstoles para que prediquen la buena noticia de Cristo, en Hechos 2, se escucha un gran estruendo, y ese estruendo de la bajada del Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre los discípulos hizo que la gente que estaba en Jerusalén fuera hacia la casa donde estaban los apóstoles. Y desde esa casa, los apóstoles con el Espíritu Santo salieron de allí a predicar la palabra de Dios, cada uno como el Espíritu les permitía expresarse, según dice la palabra. Entonces, cada vez que iniciamos un culto, intentamos emular ese estruendo del Espíritu Santo con las campanas. Entonces, así es. Las campanas llaman a la gente, pero es el llamado del Espíritu que moviliza nuestros cuerpos y corazones hacia escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado alguna vez? Pues bien, desde esas campanas, en nuestro culto, nos ponemos de pie cuando escuchamos las campanas y, como ya lo expliqué una vez acá en el culto, nos ponemos de pie porque somos todos iguales a Dios. No es porque entra el pastor como un faraón a la iglesia o como un personaje tan importante y distintivo. Claro, el pastor es importante, pero el culto no se trata del pastor, se trata de Dios. El pastor entra cuando suenan las campanas en procesión hacia el altar, porque eso significa que inicia la celebración y las personas se ponen de pie, no por respeto al pastor, ni por respeto a Dios, sino porque somos iguales y estamos todos listos y preparados para iniciar la celebración a Dios. Una vez que el pastor se sienta, continuamos en esa igualdad para iniciar el culto. Y lo hacemos con un tiempo de preludio, un tiempo musical, en donde queremos entrar en contacto con Dios mediante la oración. Este espacio de reflexión personal en silencio nos permite prepararnos para lo que ha de venir. Desde ya, preparar nuestra confesión, que sabemos que viene y que tampoco tenemos tanto tiempo para decirla. Entonces ya empezamos a pensar qué es lo que necesito, qué busco, cuáles son mis oscuridades. Y necesito silencio guiado para esa reflexión personal. De esa forma, al iniciar el culto, declaramos por quién y por qué estamos aquí, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacemos la señal de la cruz, reconociendo el poder y presencia de Dios, porque nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por quién nos reunimos? En nombre de Dios, no de la iglesia, no del pastor, no de la comunidad, no del obispo. Es Dios quien nos ha llamado y es a Dios a quien venimos a experimentar. ¿Y qué es lo que hace Dios por nosotros? Pues Dios es nuestra ayuda.
Leemos este salmo siempre al inicio del culto para que recordemos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Qué importante es eso. No es un diosecito pequeño al cual le estamos orando, no es un ídolo, no es la Pachamama, no es algún ídolo hindú, no, es el Dios que ha creado el cielo y la tierra. Él es el que viene en mi ayuda, Él es el que es digno de adoración y alabanza, Él es el único Dios, Él es mi Dios. Lo reconozco porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo y sé que Él es quien me ayuda porque es Dios y no hay otro como Él. Algunos se persignan en este momento, otros no. ¿Por qué las personas no se persignan? A ver. Para no parecerse a la Iglesia Católica. Exactamente, eso siempre he pensado. ¿Pueden creer que hay tantos luteranos, evangélicos, protestantes, todo lo que no sea católico u ortodoxo, que no se persigna solo porque parece católico? O sea, imagínense, si esa va a ser nuestra condición para hacer o no hacer algo, ¿dónde está nuestra inteligencia emocional y espiritual? ¿Dónde está nuestra devoción a Dios a la larga? Empezamos a hacer o dejar de hacer cosas solo porque el otro me cae mal. Pero es ese el motivo. Es el origen. O sea, para mí ese es el origen por el cual no se hace. Y así nos enseñaron a nosotros en nuestra época. Karen. Sí, yo observé eso, de que había unos que lo hacían, pero la mayoría no. Yo dejé de hacerlo. Tipo. A mí Claro. también me gusta, yo que fui criada católica, tuve muchos años católica, entonces te traía esta costumbre también. Y me gusta. Y yo iba a preguntar justo eso. Lo peor de todo es que personas como Karen, por ejemplo, o Hani, que vienen de una tradición católica, tienen miedo de hacerlo porque ven que hay un montón de maleducados luteranos que no lo hacen. Y claro, como el dicho antiguo dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, claro, no hay que ser roto. Pero, ojo, estamos haciendo la señal de la cruz. ¿Qué daño espiritual podemos hacer con eso? Ya te puedo criticar en última instancia, no sé, tu peinado, tu ropa, tu olor, ya si me quiero poner discriminador, perfecto. Pero la señal de la cruz, ¿en serio? Y si alguien se enoja porque otro hace la señal de la cruz y te dice, es que eso es católico, la única respuesta que le puedes dar es, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Es malo? ¿Es dañino? ¿Me aleja de Dios? ¿Insulto a alguien? No. Gente, por favor, persígnense. Pastor, buenas tardes. ¿Cuál es el significado intrínseco del persignarse? ¿Cuál es el objetivo, el significado, la trascendencia que tiene? Claro, la persignación tiene un significado. Cuando uno como pastor o el sacerdote en la iglesia hace la señal de la cruz, ¿no es cierto? Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Qué hacemos? Las personas pueden quedarse mirando al sacerdote y simplemente decir, oh, el sacerdote ha iniciado la celebración. O me hago parte de esa celebración, me hago parte de la invocación a Dios y al mismo tiempo el que el pastor hace la señal de la cruz para mí, porque lo hace para mí, para que yo lo vea y entienda desde el oído
y desde el símbolo que Dios Trino está presente, yo tengo dos opciones. Me quedo así o respondo y digo sí, también yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al yo hacer la persignación al momento de la invocación, me estoy uniendo a esa invocación desde lo simbólico, me comprometo con ella. Es como cuando tú estás consolando a alguien, tienes dos formas de hacerlo. Lo puedes hacer de lejitos y decir, lamento lo que te pasó, o puedes ir y lo abrazas y te haces parte de él y de su dolor. Con el signo de la cruz nos hacemos parte de la cruz como símbolo, en este caso, de la Trinidad. Como decíamos la reunión anterior, estamos hablando de símbolos. Esto no es necesario para la salvación, ni tampoco es que dé lo mismo. Las personas que han crecido con esto, ojalá lo mantengan. Las personas que no crecimos con esto, simplemente o lo adoptan o no. A mí me pasa, por ejemplo, que yo no crecí con la persignación, sino que crecí con todo el perro este que te decía que los católicos son malos. Entonces, no me resulta persignarme. Simplemente no me resulta. Quizás porque soy el pastor y lo hago siempre para otros, pero para mí no me resulta, no me es natural. Y ojalá que aquellas personas que sí lo hacen natural, por favor, que lo sigan haciendo. Pero ojo, nadie está obligado. No puede ser una obligación. Esto es para Dios y para que tú te vincules con Dios. Y como siempre decimos, todos somos diferentes. Algunos son más kinestésicos, que necesitan moverse. Y por eso hacer la señal de la cruz es parte de una expresión de fe que me compromete con esa fe. Otros prefieren estar tranquilos y necesitan silencio. Otros necesitan estar escuchando algo. Otros necesitan solo mirar. Y los símbolos ahí son muy importantes. Otros prefieren solo palabras. Y entre todo esto, tenemos que tener imágenes, simbologías, rituales, movimientos que nos ayuden a vincularnos con Dios. Así que, si se persignan, háganlo. No dejen de hacerlo. Y si alguien les dice algo, no lo pesquen. Sigan haciéndolo porque es bueno. No hay miedo, sin miedo. Gracias. Karen. Perdón, quería hacer una pregunta con respecto a la entrada, las campanas. Ok, ¿hay un número de campanadas o es aleatorio? Nunca las has contado. Pero, porque en el Padre Nuestro también se dan. Entonces, Renate, ¿cuántas campanadas son? 12 campanadas. Alex, muy 12. bien. 12. ¿Por qué son 12? Los apóstoles. Por los 12 apóstoles que significan algo más. Los 12 pueblos de Israel. ¿Y qué más? ¿Cómo entendemos el camino del pueblo? Nosotros tenemos desde la revelación de Dios a Abraham, que le promete tierra, bendición y descendencia. Esa bendición de Dios se transmite a su hijo Isaac y a su vez al hijo de Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos van a formar las 12 tribus de Israel. Y luego esas 12 tribus de Israel van a formar el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel se aleja de Dios. Luego viene Jesús. Y Jesús establece a 12 apóstoles para que puedan emular esas 12 tribus.
Pero no podemos quedarnos con los 12 apóstoles, porque eso sería un símbolo peligroso. Estaríamos igual que los mormones, que tienen 12, me faltan 2 dedos, 12 líderes a la cabeza de la iglesia, emulando a los 12 apóstoles, y con eso terminamos siempre idolatrando a las personas. Los 12 apóstoles murieron y se acabaron los apóstoles. Pero lo que hace Jesús con los apóstoles, y por eso no les da ningún cargo a ninguno de ellos, acá no hay jefe ni nada, eso de que Pedro es el jefe de la iglesia es un invento de la iglesia medieval en el siglo 400, eso no existía antes. De hecho, Pablo deja muy en claro en la carta a los Gálatas de que Pedro es un pelmazo, ¿no? De hecho, es el único libro de la Biblia que tiene un garabato. Le dice idiota a Pedro, solo que no lo traducen porque es feo. Eso no existe. Los 12 apóstoles son formados por Jesús como los primeros predicadores, pero la iglesia la siguen los discípulos de los apóstoles, los discípulos de ellos y sus discípulos hasta llegar a nosotros. Los 12 apóstoles simbolizan el mismo pueblo de Dios que ahora ya no es cerrado, sino abierto. Ya no es un pueblo que depende de la genealogía ni de tu apellido, sino de tu fe, en donde se vive la gracia de Dios. Ese es el pueblo de Dios, el que vive la gracia, la comunión de los santos, que son todos los bautizados. Es por eso que las 12 campanadas simbolizan el pueblo de Dios, porque la llamada es para todo el pueblo. No es para la comunidad que es miembro de la iglesia y que paga su cuota, no es solo para el pastor que tiene que hacer el culto, sino para todos, para el vecino, para el cartero, para el que pasa por afuera. Las campanas se tienen que escuchar para que las personas lo escuchen y vengan y se sientan atraídas por el Espíritu Santo a escuchar la palabra de Dios. Por eso son 12 campanadas al inicio y 12 campanadas al final. Y si me permito el spoiler, para el Padre Nuestro es una campanada por cada petición. ¿Por qué? Porque antiguamente, y aún hoy también funciona, se hacían las misas o los cultos en el mismo horario. Entonces yo toco las campanas durante el Padre Nuestro y escucho las campanas de mi colega que también está orando el Padre Nuestro. O si yo voy más adelante y él atrás, yo escucho que él está tocando las campanas y que están orando el Padre Nuestro y yo oro con ellos. Pasa siempre cuando estén en la iglesia de Valparaíso, especialmente en el culto de las 11. A las 11 empieza la misa de los carmelitas en el cerro de al lado. Y tocamos juntos las campanas, y es realmente emocionante. Un día yo me encontré con el sacerdote de las carmelitas, con Jaime, y nos corrieron lágrimas porque yo les dije a él, oye, yo escucho tus campanas cuando estás orando el Padre Nuestro. Y él me dice, sí, lo empecé a hacer porque tú lo hacías. Porque él no había crecido con esa tradición. Y desde ahí, años atrás, hace 15 años, que empezamos a unirnos en esas campanas con la iglesia hermana del cerro de al lado, y que no nos conocíamos. Y a mí se me pone la piel de gallina cuando estoy predicando, por ejemplo, si es que me alargo un poco, como siempre, y en la iglesia católica ya están tocando las campanas, y me da algo rico porque me quiero unir con ellos en la oración del Padre Nuestro. Y es algo muy, muy espiritual, para mí al menos. Y es lindo saber que no soy el único que está orando, no soy el único que está predicando, no soy el único que escucha la palabra. Estamos unidos, aunque tengamos un montón de diferencias, estamos unidos en Dios y en la oración somos todos uno. Bueno, nuestra iglesia es una iglesia muy ecuménica, entonces eso se vive de forma muy natural, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces proseguimos. Finalmente, en el culto buscamos vincularnos con Dios y reconocer su obra en el mundo. Y así nos dice el Salmo 46.
vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Es muy importante que cuando estemos celebrando la liturgia, entendemos que venimos a contemplar a Dios. No venimos a contemplar al pastor. Venimos a contemplar a Dios y conocer sus obras. Por eso escuchamos la palabra, por eso recibimos el sacramento, porque necesitamos contemplar, maravillarnos de lo sublime que es Dios, vivir una experiencia espiritual que saque lo mejor de nosotros y que nos haga sentir seguros en Dios. Y eso es lo que expresamos con el canto. Por eso cantamos. Obviamente que el himno de entrada tiene un tema con el culto, pero puede ser un himno solo de adoración a Dios. Ese es el himno de entrada. Y así buscamos agradecer, dar gracias a Dios. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Nuevamente nos dice el Salmo 118. En este culto que celebramos en comunidad, aquí hay un tema muy importante. Nosotros tomamos muy en serio este verso de Jesús que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo no creo personalmente en el culto privado, como se hacía antiguamente, y no sé si se sigue haciendo en muchas partes de la Iglesia Católica. Personalmente, creo que si no hay comunidad, se pierde una de las cosas más importantes que podemos ganar con el culto, que no es el objetivo del culto, pero que sí es una ganancia del culto, que es mi capacidad de amar a mi prójimo, gracias al conocimiento y experiencia del amor de Dios. Y por eso creo que siempre debe haber 2 o más para que se realice el culto. Lo mismo para la Eucaristía, lo vamos a ver después cuando lleguemos a ese tema, pero la Eucaristía no me la puedo tomar yo solo, alguien me la tiene que dar, porque yo no soy digno de recibir el sacramento por mí mismo. Otro cristiano tiene que darme, no importa quién, porque yo quiero recibirlo, no tomarlo. Si se dan cuenta, cuando compartimos la Santa Cena, las personas ponen sus manos así, ¿no es cierto? Nos ponemos así, ¿por qué? Porque vamos a recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Yo me pongo así, como un cabro chico que quiere, que necesita, que está hambriento, sediento del cuerpo de Cristo. Yo no le pongo el plato a alguien para que esa persona lo saque por sí mismo. Yo se la doy. Y no es porque soy el pastor. Es porque la persona necesita recibir lo que viene de Dios. No tomarlo, recibirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no tengo control sobre el sacramento. En el sacramento está Dios. Y por eso en nuestra iglesia el sacramento es para todos. Obviamente que es ideal que las personas estén confirmadas y bautizadas y todo eso, pero yo no soy Dios para negarle el sacramento a alguien, porque el sacramento no es mío y tampoco es de la iglesia, es de Dios. Y yo quiero que la gente lo reciba, y yo sí creo que Dios hace la diferencia. Y es mejor que el pecador lo reciba, a que yo le diga al pecador, no eres digno para recibirlo. Entonces yo sí, yo soy más digno que el pecador evidente. La única diferencia entre el pecador de al lado y yo es que yo le conozco los pecados a él, pero él no conoce los míos. ¿Acaso eso me hace mejor? No, no me hace mejor. Me hace igual de pecador, solo que yo lo sé ocultar mejor, nada más.
Por eso en nuestra iglesia tampoco se puede juzgar. Simplemente porque no. Porque el hecho de que yo conozca tu pecado no significa que yo no los tenga, o los míos pueden ser peores, solo que los míos están ocultos. Así que ojo con eso, acá no se puede discriminar aquello que es de Dios, no mío ni de la iglesia. Es así que nosotros necesitamos recibirlo. Y eso tiene que hacerse en comunidad. Y yo quiero que cuando me den el sacramento, sea quien sea, no me importa quién sea. Si ustedes se fijan, yo cuando termino de repartir el pan en la Santa Cena, yo me pongo a un lado y me pongo de lado. Si el altar está así, yo me pongo así, señalando de que no estoy haciendo nada. No estoy mirando a Cristo, no estoy leyendo la Biblia, no estoy haciendo nada. Estoy perpendicular al altar. Eso significa que yo estoy esperando que alguien me venga a dar la Santa Cena. Y al que se le ocurre, viene y me lo da. Y me encanta que sea así. Y ojalá mañana venga la Berta a dármelo, la Karen venga, y que simplemente vayan, y que vayan con la única intención de no hacerlo bien, de no hacerlo perfecto, de compartir el sacramento con alguien. Da lo mismo si se les traba la lengua, si se saben la frase o no del cuerpo de Cristo dado por ti, la sangre de Cristo derramada por ti, no importa. Qué hermoso es que alguien pueda tomar mi mano y dármelo, mirarme a los ojos y listo. Y sin tanto curso. ¿Sí? Sí, a mí nadie me enseñó a dar la Santa Cena, lo aprendí haciéndolo, y ustedes igual. Y la gente muchas veces piensa que esto es poesía, que tenemos que inventar una frase larga y hacerlo cantado. Hay que compartir a Dios. Y en la Santa Cena compartimos a Dios. ¿Y qué más puedo querer yo como cristiano que es compartir a Dios con ustedes y que ustedes lo compartan conmigo, sin que nadie sea más digno que el otro? ¿Mm? Esto, por supuesto, es acá. Capaz que hacen eso en otra iglesia y los queman vivos, ¿no? Pero bueno, ya que el curso de confirmación es nuestro, les doy el aviso para que por si acaso no se vayan a equivocar, digamos. Tú sabes que yo tengo tradiciones de años. Antiguamente solamente los confirmados podían dar la comunión. Ahora, el último tiempo, debido a la pandemia, tú dijiste, bueno, que sean 2 personas para que no haya tanta gente que se esté moviendo adelante. Pero una vez que se acabe la pandemia, podemos ir rotando en entregar las bandejas con el vino, por ejemplo. ¿No hay impedimento en eso? No, Como no, digo, para yo nada. aprendí que era solamente los confirmados. Sí, cuando yo era pequeño, solo los confirmados podían tomar la Santa Cena, ni siquiera pensar en administrarla. Solamente las personas del directorio podían administrar la Santa Cena. Algo a lo cual yo, ambas cosas, luché desde que soy joven en la iglesia y desde que soy pastor en la iglesia. Y creo que es una de las pocas victorias que he tenido en la iglesia. Sí, bueno, porque ahora es libre. Obviamente que en tiempo de pandemia yo prefiero que seamos los menos personas quienes manejemos el sacramento, pero hoy en día ya no es tan importante. No es tan importante porque estamos todos con las manos limpias, y bueno, yo también agarro con mucho cuidado el pancito, no lo toco, a la persona tampoco le pongo la mano arriba como lo hacía antes, sino que le toco el brazo, ya en donde no hay tanto contacto, ¿sí? Y me lavo las manos 5 veces con alcohol durante el culto, entonces estamos ok más o menos. Pero sí, por eso hay distintas tradiciones en las iglesias luteranas del sur. Claramente le van a dar solo la Santa Cena a los confirmados y van a seguir con esto de que solo el directorio puede compartirlo. Pero demos gracias a Dios de que estamos en una iglesia más progresista.
En el sur todavía se le da solamente a los confirmados. Sí, todavía es así. El lavado de la Santa Cena después del culto lo puede hacer cualquiera. Bueno, ahora en este mismo curso, esto tiene la parte teórica y desde esta semana, si todo sale bien, vamos a empezar con la parte práctica. Y desde ahora en adelante va a haber 1 o 2 personas de turno que van a tener que venir a la iglesia y hacer todo lo que hay que hacer para que aprendan a hacerlo. Hacer la Santa Cena, ordenar el altar, tocar las campanas, todas las cosas que se hacen en el culto y que muchas cosas no se ven, lo van a tener que hacer ustedes para que vean cómo funciona eso por detrás, lo que no se ve. Y los más valientes, ojalá puedan hacer lo mismo en Valparaíso, porque es otra experiencia. Claramente sería muy positivo, incluyendo a los de Santiago, de Venezuela, de todos lados que están con nosotros. ¿Sí? Es una experiencia importante, saber cómo funciona, cómo se lava, cómo se hace. Y hay cosas que yo tampoco he enseñado para no cambiarles todo siempre, pero que ahora sí voy a empezar a hacer. Como por ejemplo, cómo lavar los vasitos y todo eso. ¿Qué se hace con el vino que sobra de la Santa Cena? Ya saben que el pan de comunión consagrado se guarda en otro espacio, ¿no? Y todo ese respeto que hay que tener por aquello que ha sido consagrado por Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo después cuando lleguemos a la Santa Cena, y ya hicieron que me perdiera el tema. Yo que tengo problemas para hablar, pues. Bien. Entonces, tenemos tan importante esto, que la confianza, ¿qué es lo que tenemos que agarrar del culto? La confianza en el poder y amor creativo de Dios. Miren qué importante, ¿eh? No hablamos solo del amor, hablamos del amor creativo, el amor que crea, porque Dios es creador, Dios es poesía, Dios es vida, Dios es dinámico, movimiento. Como diría Arjona, es verbo y no sustantivo, si nos ponemos romanticones. Este amor creativo de Dios es aquello que yo reconozco como mi propia creación, y es aquello que busco experimentar. Porque muchas veces pensamos que Dios es un Dios que está en un palacio, puesto en su trono, con una espada y que solo mira y da órdenes. Pero Dios crea con sus manos y con su voz. Así al menos nos ofrecen los relatos del Génesis 1 y Génesis 2. Dios se ensucia las manos y le habla a las personas. Y eso es el amor creativo, el amor que interviene en tu vida y que no solamente te da órdenes desde lejos, que te grita desde lejos. Y es así que desde el conocimiento y la confianza en el poder y amor creativo de Dios, sabemos que Dios nos conduce a vivir una vida de fe. Y a su vez a dar gracias a Dios por esa fe cada vez que podemos. Por eso entramos al culto en gratitud. Venimos a la iglesia y celebramos cultos en su nombre, confiados en que Dios nos ama. Esa es nuestra base, ese es el piso. Y tiene todo el poder para ayudarnos en nuestras necesidades y la bondad para hacerlo, siempre con amor, buscando nuestro bienestar y dándonos la posibilidad de vivir nuestras vidas en su paz, no en mi paz, en la paz de Dios. Ganamos confianza y así aprendemos a vivir en gratitud constante de Dios. Y es esa la confianza en Dios la que nos hace cantar juntos a su nombre, en gratitud por su amor. Y por eso cantamos, porque estamos felices. Y recordamos las palabras del Salmo 95 que dicen: vengan, cantemos con alegría al Señor, celebremos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él, dándole gracias
y alabemos con música al Señor. ¿Por qué? Porque es parte importante, como decíamos antes, de nuestra necesidad sensorial. Estamos los que necesitamos movernos todo el rato, están los que necesitan hablar todo el rato, están los que quieren escuchar en silencio, están los que oran con los ojos cerrados, están los que oran con los ojos abiertos, están los que juntan las manos, los que abren las manos, los que bailan, los que se sientan. La música es una expresión más que responde a nuestra necesidad sensorial de percibir a Dios y de agradecerle de una forma especial. Con canto, con ritmo, con poesía. A algunos les gusta y lo necesitan, otros no. A algunos les gusta la música antigua con órgano, otros no. Algunos preferirían tener a alguien cantando con micrófono, guitarra eléctrica y batería, a otros no. Y la gracia de una comunidad es que debemos ponernos de acuerdo para poder, ojalá, encontrar el espacio, el mínimo común denominador en cuanto a sensorialidad que responda a las necesidades de los miembros. Es obvio que no existe el culto perfecto para todos, pero nosotros lo hacemos perfecto poniendo de nuestra parte, colaborando, participando. Hay cosas que a mí tampoco me gustan del culto y las hago igual. Por ejemplo, la bandeja de la Santa Cena, no la soporto, la bandeja con los vasitos. Yo prefiero el cáliz y a mí el cáliz no me lo saca nadie y aunque sea el único que toma el cáliz, tomo el cáliz. Y eso no es porque soy el pastor, es porque los vasitos no me cierran. Cada uno con su tema, ¿no? Si alguien después de la pandemia quiere tomar del vasito conmigo, bienvenido sea también. Y además que yo me eduqué teológicamente en Argentina, en donde todos tomamos del mismo mate, en donde todos chupamos la misma bombilla, 50 personas, en donde participé de la pastoral de VIH en situación de calle, tomando mate con esa gente. Entonces, eso de compartir lo que somos es lo más hermoso que hay para mí. Yo sé que otros se mueren de asco. Y por eso, bueno, los vasitos no son lo mío, pero es lo de muchos y creo que es la mayoría, así que calladito, más bonito, y seguimos adelante. Y así como ustedes ceden en algunas cosas, yo también cedo y así, ¿no? Claro, por supuesto. Y cada uno tiene que poner de lo suyo para que esto funcione. En Estados Unidos te dan la opción, cuando iba a culto allá, pasaban la bandeja y al lado la persona con el cáliz. Y tú dejabas pasar la bandeja y yo tomaba el cáliz, por ejemplo. Ah, mira tú, ¿ya? El tema es que todo eso puede llegar a ser un poco como complicado. Bueno, es que allá lo hacían por filas. Por ejemplo, gente del directorio te decía, ya, ahora pase usted, pasen esta fila, después pasen la otra fila. Claro. Entonces era fácil y había una acólito, una niñita chiquitita, que ella llevaba el cáliz y un adulto llevaba la bandeja. ¿Ven qué importante es la Santa Cena, que siempre terminamos hablando de ella? Es increíble, es una maravilla. Sí. Ah, ya. Sí, bueno, hay otras iglesias en donde simplemente te dicen que no puedes, ¿no? Ahí, bueno. Pero ya no nos saltemos todo porque si no vamos a terminar siempre hablando lo mismo y listo. ¿Ah? Beatriz aquí apoya la bandeja de vasitos, ¿ven? Así, la idea es que entre todos podamos encontrar el común denominador y para ello siempre debemos comunicarnos, debemos hablarnos con respeto, decir, oye, ¿qué tal si cambiamos esto? ¿Qué tal si hacemos esto otro? ¿Mm? O yo necesito tal cosa, bueno, veamos, ¿sí? Mientras no me pidan culto en alemán, todo bien.
Bien, así llegamos que el culto cristiano da gloria a Dios. Después de el himno de entrada viene un salmo que se dice introito, porque ese salmo introduce el culto. Ahora no lo estamos haciendo porque hemos tenido que acortar un poco el culto, pero ya vamos a volver. Este salmo introduce la temática del culto y es el salmo que ofrece el mismo leccionario. Reconocemos con ese salmo la gloria y majestad de Dios, porque entendemos que el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como dice el Salmo 19. ¿Ven cómo todo esto nos hace reconocer a Dios? No cantamos el Gloria a Patri, el Gloria sea el Dios Padre, porque es bonito, sino porque nos hace reconocer la gloria de Dios. Por eso que en el reconocimiento de la obra de Dios la adoramos por su grandeza y eternidad, de la misma forma en la cual lo recibimos, como Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces terminamos el himno de entrada. Luego el pastor dice algunos versos del Salmo del día, y en respuesta a ese Salmo recibimos la invitación de adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Salmo es una experiencia de fe. El Salmo puede ser poesía, puede ser canto, puede ser de alabanza, de cuestionamiento a Dios, de enojo, de alegría, de canto. Pero antes que todo eso, el Salmo es una experiencia viva de fe de un ser humano igual a nosotros, bien pecador y al mismo tiempo con mucha fe, como lo fueron David y Salomón y todos aquellos que escribieron salmos. Esto es muy importante, no leemos el salmo porque es lindo, lo leemos porque es una experiencia viva de fe. Y esa experiencia que el salmista siente, yo la tomo y digo, Dios es bueno. Digo, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Digo que Dios es santo, digo que Dios me ayuda, reconozco que Dios está en mi vida. ¿Por qué? Porque me inspiro a través de la experiencia de fe del salmista para que yo diga, sí, así es. Sí, porque sé que el salmista, cuando uno ha estudiado un poco los salmos, lo ha pasado pésimo. Lo persiguen, lo tratan de matar. Él mismo mata gente y engaña. Reconoce su pecado, se encuentra indigno. Y siempre el salmo termina con una alabanza a Dios reconociendo su amor. Reconociendo que al final de todo pongo mi confianza en Dios. Lean los salmos, es una maravilla, porque el salmista puede estar enojado, puede ser rebelde, puede ser culpable, y siempre al final pone su vida en las manos de Dios. Y eso es lo que debemos lograr. No la fe culpógena que nos hace sentir indignos, sino la fe que nos hace reconocer que somos pecadores y que por ende nos hace reconocer que necesitamos de Dios. Por eso el Salmo está puesto ahí, para que empecemos el culto con una experiencia viva de fe. Y esa experiencia de fe me hace creer, me ayuda a creer que yo también puedo confiar en Dios, a pesar de que estoy triste, que estoy enojado, frustrado, impotente, enfermo o al borde de la muerte. Y así adoramos al Señor. ¿Y a qué Señor adoramos? A Dios Trino. Y por eso decimos, gloria sea a Dios Padre y al Hijo el Salvador y al Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. En Efesios 1, en los primeros versículos, el apóstol Pablo nos habla
de una forma maravillosa de lo que es realmente la Trinidad en Dios. Que lo puse aquí no para que lo estudiemos, solo para gozarlo, para vivirlo, para experimentarlo. Si me permiten, lo voy a leer. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Con esas palabras entramos al culto. En su bondadosa voluntad, Él nos eligió para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, para alabar la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy amado. En Cristo hemos sido redimidos por su sangre y recibido el perdón de los pecados, en la riqueza de su gracia que derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Ahora estamos viviendo el culto, la experiencia del perdón de Dios y la recepción de su palabra. Cristo nos hizo conocer el misterio de la voluntad de Dios, para que se cumpliera su designio en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. Así recibimos a Cristo en palabra y en sacramento. En Cristo ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación y creyeron en ella, también han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es la seguridad de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo de Dios. Así entramos y salimos del culto como bautizados, marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, con el bautismo. Y con ese bautismo estamos seguros de nuestra herencia, de la promesa de Dios, de la resurrección por la fe en Cristo Jesús. Yo veo en estas palabras de Pablo en el inicio a la carta a los Efesios la experiencia sensorial del culto a través de la fe. Es como lo que pasa en el culto. Es el darse cuenta de lo que Dios ha hecho por ti y lo que sigue haciendo por ti. Y es una maravilla. Es lo que debemos encontrar en el culto. Es lo que debemos experimentar. Y eso no trata de si el pastor es envolvente con su voz o no, o si es poético. Trata del esfuerzo que ponemos para entrar en la espiritualidad necesaria para que el culto me sirva y me haga bien. Siempre cometemos el error de pensar que el pastor o el que esté delante me tiene que estimular, me tiene que motivar, me tiene que elevar, como cuando la gente llora y yo no me siento especial porque la gente llore en mis sermones. Doy gracias porque Dios obra nomás, porque podemos emocionarnos. Maravilloso, listo. Hay otros que se duermen. Bueno, habrá que descansar. No se trata de mí, se trata de cada uno de nosotros y de cómo nosotros como comunión en Dios podemos esforzarnos, porque esto se hace con esfuerzo, no es automático, debemos prepararnos para sensorialmente experimentar a Dios. Por eso en la iglesia ortodoxa, por ejemplo, utilizan mucho perfume, incienso, porque es una forma más
de colaborar con la sensorialidad de las personas para su fe. Yo estaría tosiendo todo el culto si hacemos eso, pero es algo que ciertamente sería importante también solucionar, ¿no? Si nos gustaría, por ejemplo, algún aroma para el culto. Todas esas cosas, todo lo que nos ayude a vincularnos con Dios, a conectarnos con Dios de manera personal y comunitaria, vale la pena conversarlo y ponernos de acuerdo. Para algunos será una exageración, para otros será la vía por la cual Dios va a entrar en su vida. Y no lo miremos a huevo, porque es importante, somos personas sensoriales y nos da lo mismo. Así el culto cristiano se experimenta en Cristo. Necesitamos de Dios para restaurar nuestras vidas. Dios nos reconcilió en Cristo, nos dice Pablo. Es Cristo quien nos devuelve siempre a Dios, al Padre o Madre, al Creador. Al reconocer el inmenso amor de Dios por toda su creación, nos damos cuenta que nos falta mucho amor por entregar a nuestros prójimos. Esta es la deuda de amor que reconocemos en el Padre Nuestro y por la cual pedimos perdón en la confesión. Pero en silencio, ya que solo Dios puede conocer, juzgar y perdonar nuestras miserias más íntimas. Pedimos perdón y reconocemos que necesitamos de Dios para ser verdaderos creyentes que puedan confiar sus vidas en Él. La confesión trata de eso, trata de necesitar de Dios, de reconocer que necesitamos de Dios. Y por eso confieso mis pecados, porque me doy cuenta que soy pecador y que si no tengo cerca a Dios de mi vida, me pierdo, peco el doble de lo que peco. Y necesito del perdón de Dios para poder ser menos malo. Y es por eso que no solo pedimos perdón por aquellas cosas malas que hicimos, pensamos o dijimos, sino especialmente por lo que no hicimos, por lo que dejamos de hacer. Y esa es la deuda de amor. Cada vez que decimos el Padre Nuestro y decimos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pensamos en esa deuda de amor que tenemos con los demás, porque yo no los he amado a ustedes como ustedes merecen, necesitan, y quizás ustedes no me han amado a mí como yo necesito. Estoy en constante deuda con mis hermanos y hermanas en la fe, y por eso también pido perdón, para poder entregar más amor, amor gratuito, sin merecimientos. Solo querer ser mejor para hacer mejor. Y así ser paz en las vidas de los demás. Por eso, si recuerdan aquellos que iban a las misas antiguas, ahora en algunas partes se hace cuando algunas personas dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? Siempre me ha chocado mucho eso, porque en realidad, claro, Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados, pero el objetivo de Cristo en la cruz no era morir por los pecados, era resucitar, para que tengamos vida eterna. Si bien la muerte por nuestros pecados es aquello que nos debe hacer reaccionar, para dejar de pecar, tenemos que centrarnos en la resurrección. Y no es que Cristo únicamente haya muerto por mi culpa para que yo me sienta culpable, sino que es para que lo reconozca como Dios. Porque ¿de qué me sirve sentirme culpable si no voy a hacer nada al respecto? En cambio, cuando yo me siento amado por Dios y entiendo que la promesa de resurrección de Dios es eterna y no depende de mi bondad personal, puedo entender que mi pecado me aleja de Dios y por ende debo pedir perdón.
Y cuando sé y entiendo y veo que Cristo murió por mí y me da perdón en esa cruz, reconozco que Dios ya no me exige sacrificios humanos, sacrificios de animales, latigazos, peregrinaciones o lo que sea. Todo lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer si es que me hace bien. Pero Dios ya no quiere verme sufrir como se pensaba antes. Y eso es lo que me ayuda a reconocer que Dios murió en la cruz por mis pecados, para que yo precisamente no sienta culpa, sino que me sienta responsable de esos pecados, porque estoy usando mal uso de mi libertad responsable en Dios. Entonces tengo que tener en cuenta que soy pecador, necesito de Dios, siento culpa, Cristo murió por mí, quito la culpa, recibo la gracia, transformo mi vida y luego puedo buscar, esforzarme para vivir en la paz de Dios. Así funciona. Es por eso que en la confesión pedimos perdón y finalizamos la confesión diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. El Kyrie eleison. Obviamente que hay 1000 tipos de cantos en este caso de este himno, muy conocido, muy antiguo, uno de los más antiguos de la iglesia, que viene de Isaías y de Mateo, lo cual es importante porque el Señor ten piedad de nosotros nos hace reconocer a Dios como el único Señor. Y a nosotros como personas necesitados de piedad. En nuestro mundo actual esto no se usa, nadie pide piedad a nadie, porque en general nadie va a estar con una pistola en tu cabeza decidiendo como un emperador sobre tu vida. Eso ya no funciona así, gracias al buen Dios. Pero entendemos que Dios es el Señor y ningún mafioso, ni presidente, ni faraón, ni emperador, ni político es mi Señor. Solo Dios es mi Señor. Y por eso digo Señor, Dios, mi Señor, mi Rey, el único. Ten piedad de nosotros. Ten piedad porque tú eres el Señor. Y yo no merezco tu gracia. Tú la das porque quieres y porque nos amas. Y por eso te pido piedad, para que yo entienda que eres un Dios misericordioso, para que yo recuerde que en ti está la misericordia y el perdón, y que tú no eres como los seres humanos que quieren ver sufrir a los otros, que quieren vengarse, que quieren gloriarse en el daño ajeno, sino que tú tienes piedad y misericordia, porque nos amas, porque eres gracia. Y por eso en este canto en particular, dice, ven Jesús, no tardes Señor, trae tu amor, tu pasión, tu perdón. Oh ven Señor de mí, ten piedad, dame tu gracia. Así termina, dame tu gracia. Esta es una adaptación de un himno de Tessé. Dame tu gracia. Eso es lo que yo necesito, que Dios me muestre su gracia y su amor. Porque solo así, solo reconociendo que Dios es el único Señor y que solo Él tiene el poder para perdonar y restaurar nuestras vidas, puedo seguir a Cristo y cumplir su mandamiento de amor, o al menos intentar hacerlo cada día. Si no confieso mis pecados, me quedo con la carga, me quedo con la culpa, me quedo con la duda. La confesión es la mejor oportunidad que tenemos para ser vulnerables en un mundo que castiga la vulnerabilidad. Para ser tal cual somos, tan sucios, dudosos, infieles en aquel que no nos desea mal si nos equivocamos, en aquel que no nos castiga si nos equivocamos, en aquel que nos muestra su amor.
si nos arrepentimos y queremos cambiar. Es por eso que el culto cristiano nos entrega al amor de Dios. Porque solo en Dios hay perdón. El Salmo 32 nos dice, yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa y pensé, confesaré mis faltas al Señor. Reconocer el pecado, de eso se trata. Si yo llego orgulloso al culto, me voy a perder de la mitad del culto porque no voy a poder entender la palabra, no voy a recibir sabiduría porque creo que ya lo sé todo. Debo ser humilde, debo humillarme y por eso es tan importante la confesión. Muchos dejan de hacer la confesión porque creen que los pecados solo son matar a alguien. Pero definimos el pecado como todo aquello que hace daño o desea el daño hacia mí o hacia los demás o hacia Dios. Todo pensamiento, toda acción, toda omisión que no busque el bien es un pecado. Y por eso debemos reconocer ese pecado para que podamos ser mejores, para que no nos conformemos, para que no creamos que con eso basta, para que entendamos que si somos y nos creemos cristianos, entonces tenemos que tomar la vida cristiana en serio, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y buscar, restaurar, transformar y mejorar nuestras vidas cada día. Es por eso que reconocemos en la confesión la oportunidad de soltar nuestros pecados y liberarnos del peso de la culpa, gracias al ofrecimiento del perdón de Dios en Cristo. Y acá hay un tema importante, la confesión privada con el pastor u otro cristiano preparado para ello, se ofrece también como una necesidad más terapéutica y que también es necesaria para la vida de todo creyente, que se comparte siempre de frente y en secreto de confesión. Muchos dicen, los luteranos no se confiesan. Mentira. Los luteranos no se confiesan porque son flojos y maleducados. Pero los verdaderos luteranos sí deben confesarse privadamente. ¿Por qué? Porque es una actitud terapéutica. Es muy fácil en nuestro mundo, en donde no hay un Dios castigador que te va a echar fuego y que te va a tirar al infierno por cualquier cosa, como se creía antes, pedirle perdón en la oración personal en silencio, el sentir y el tener el espacio de confesión privada con el pastor u otro cristiano preparado para ello, porque no solo el pastor puede escuchar una confesión, simplemente es algo que nos humilla, me hace vulnerable. Y a veces esa vulnerabilidad es lo único que me va a volver a hacerme sentir humano. Dejar de defenderme, dejar de correr, porque la confesión trata de soltar, no de solucionar. Siempre vemos en las películas, claro, esta cosa que nos dice en donde está el cura en el confesionario y el otro viene y el cura escucha y no se ven las caras, padre de pecado, escúcheme, etcétera, y el otro le pregunta qué hiciste y toda esa cosa media morbosa. La confesión no es eso. La confesión es soltar, es liberar la carga. Y por eso, para que ustedes sepan, y con esto ya termino, la confesión bien hecha es solo escuchar. Yo como pastor, si la Beatriz viene a confesarse, yo solo escucho lo que ella tiene que decir. No hablo ni pregunto, solo escucho, porque el objetivo primero de la confesión es soltar desde el nivel terapéutico personal.
Lo único que le voy a preguntar son dos cosas. La primera es si se arrepiente y si quiere recibir el perdón de Dios. Si es así, se da la absolución, igual que en el culto, y se envía a la persona a vivir su fe y a hacer lo mejor que pueda en su vida. Y la segunda pregunta es, si ella quiere charlar al respecto de manera pastoral, entonces lo hacemos en otra instancia porque la confesión ha terminado. La confesión no siempre tiene que ser una ida de consejos, sino que solo trata de escuchar la confesión de aquella persona que está acongojada, atribulada, oscura y necesitada de que alguien la escuche y de que, por supuesto, respeten su silencio. Una vez que la confesión ha terminado, el que escuchó la confesión no habla, ni menciona, ni pregunta, ni se refiere a aquello que ha escuchado. Entonces, si la Berta me dice que quiso matar a Enrique en la noche y siente culpa, yo no le voy a preguntar a la Berta en la otra semana, oye Berta, ¿pudiste solucionar el problema de querer asesinar a tu marido? No, no se habla del tema, el tema se queda ahí y nunca más se habla, salvo que la persona lo desee. Así funciona la confesión, simple y preciso. Y por eso cualquier cristiano bautizado puede escuchar una confesión. El problema es que no todos están preparados para mantener el secreto de confesión. Y eso es lo difícil porque puede ser muy mal usado. Conmigo se van a la segura porque tengo tan mala memoria que se me olvida al tiro lo que me contaron. Así que no se preocupen. Y ya he escuchado tanta cosa que cualquier cuestión que me digan me da lo mismo, la verdad. Pero no lo desechen, la confesión es muy importante desde un nivel terapéutico para soltar el miedo, la duda, la incertidumbre, el terror, la ira, el rencor. Quizás no va a solucionar el problema, pero te va a ayudar a que tengas una carga menor para que te hagas cargo del problema de verdad, con la ayuda de Dios. Así entendemos al menos la confesión desde nuestro punto de vista. Lutero, en todo caso, jamás en su vida dijo que la confesión estaba exenta. Lo único que se dijo era que no se podía obligar a las personas a confesarse de manera personal con el pastor. Nadie está obligado a confesar sus pecados con otro cristiano. Solo reconocemos que es algo positivo y terapéutico, pero no se puede obligar a nadie, por supuesto. Por eso cada culto tiene una confesión de pecados comunitaria en donde cada uno en el silencio de su corazón y en el vínculo con Dios pide perdón a Dios por aquellas necesidades y problemas que pueda tener. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por eso no usamos confesionario, porque la gracia de la confesión es una humillación voluntaria, es ser realmente vulnerable en un espacio en donde no haya juicio. Eso es lo más importante. Yo no pongo caras, ni pregunto, ni nada. Entonces, si la Berta me dice que quiso envenenar a Enrique en la noche, yo no le digo, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? No, simplemente escucho, y una vez que terminó, le pregunto si está arrepentida y listo. Si ella quiere conversar al respecto, bien. Si no, bien también seguimos adelante. ¿No? Es de frente. Mostramos la cara porque no hay nada que ocultar. Estamos confesándonos. Y esa es la gracia de la confesión. Ser vulnerables en un espacio sin juicio, sin odio y sin castigo. Y eso es lo que recibimos de Dios en la confesión en el culto
Y es lo que deberíamos recibir en una confesión con cualquier persona preparada para ello. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que tengan antes de finalizar? ¿Sí? Sí, estamos recién en la primera página. Sí, pero esto hay que gozarlo, querido. ¿Ah? No es para aprendérselo de memoria, no es para que se agoten, es para disfrutarlo. Imagínense lo hermoso que es entender cómo se hace. Esto es como cuando mi tía hacía las tortas y un día yo aprendí que las tortas se hacían así y es una maravilla. O sea, no era mágica la señora, no, solo sabía cocinar. Y qué hermoso, yo también puedo cocinar, aunque a ella le sale mejor. Ya, esto hay que gozarlo. Yo no quiero que se aprendan nada de memoria, quiero que lo sientan, que les haga bien para su fe. Y si se les olvida, no importa, se los voy a decir 1000 veces. Porque no hay examen. Esto es para gozarlo y para vivir a Dios. Ese es el objetivo. Muy bien, queridos míos. Ha sido un placer, como siempre. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por la invitación y a las personas que estuvieron hoy día acá por Zoom. Un saludo grande y así tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Vamos noches. a hacer nuestra oración. No se vaya, no sean maleducados, por favor. Lo estaba yendo. ¿Cómo me ponen en esta situación? Me obligan a retarlos. ¿Ven? Yo sé que se quieren ir, pero van a tener que esperar. Y ahora vamos a orar y vamos a unirnos en la oración a Dios y finalizamos luego con el Padre Nuestro. ¿Ok? Oremos. Amado Dios, no podemos más que darte gracias, porque aprender de tu liturgia, de nuestro culto que ha sido la expresión de fe de tantos miles y millones de cristianos y cristianas alrededor de la historia y del mundo, es ahora lo que empieza a tomar significado y sentido en nuestras vidas. Obra, te rogamos, tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que así, desde la fe, podamos adorarte, podamos confesarte nuestras faltas, podamos recibir tu perdón, escuchar tu palabra, y así recibir a Cristo y conformar nuestras vidas a la suya. Quédate ahora con nosotros, dirígenos y cólmanos de la experiencia de tu perdón y de tu amor. Haznos sentir ese perdón y ese amor. Haznos dormir en paz. Y mañana, regálanos un día lleno de nuevos desafíos y nuevas oportunidades para amarte, servirte y adorarte. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Vayan en paz, queridos míos, y nos vemos en los cultos. Muchas gracias. O en la próxima reunión. Estuvo estupendo. Muchas gracias. Gracias.